Con otros temas, con el férreo respaldo al cuestionado obispo de Osorno, el Papa Francisco finalizó ayer su visita de 4 días por nuestro país. Una gira que estuvo marcada desde el inicio por su petición de perdón por los abusos sexuales. Analizamos esta mañana su paso por Chile junto a Eugenio Yáñez, filósofo y vocero de Voces Católicas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Directo se lo pregunto, ¿cuál fue el punto más alto de la visita del Papa Francisco y el más bajo a su juicio? A ver, yo diría que todavía es un poco prematuro para hacer ese tipo de evaluaciones de cuál ha sido el punto más alto o más bajo. Quizá diría que el más alto por el gesto que significó haberlo dicho en La Moneda fue precisamente pedir perdón y señalar que siente vergüenza por los abusos que se habían cometido en contra de menores por ministros de la Iglesia. Yo diría por la repercusión política que eso tuvo, la repercusión religiosa también, yo diría que es el punto más alto. ¿Cuál ha sido el punto más bajo? Uno podría pensar que evidentemente es la polémica generada con el obispo Barros. ¿Usted no está de acuerdo? Yo diría que sí, efectivamente. Ahora, a mí me parece que esa polémica viene como desde fuera, por decirlo de alguna manera, de lo que era la visita propiamente tal. Pero si lo vemos de esa perspectiva, en efecto yo diría que ese fue el punto más bajo de la visita. ¿Y esa polémica, cree usted, viene generada por la presencia del obispo Barros o por el apoyo que le dio el Papa Francisco? A ver, yo creo que el Papa Francisco, como ya se ha dicho, tenía y tiene la convicción de que efectivamente el obispo Barros es inocente. ¿Qué antecedente ha tenido el Papa para formarse esa convicción? No lo sé claramente, pero a mí me parece también importante que el Papa haya señalado que si él logra tener otros antecedentes o si efectivamente le aportan pruebas o antecedentes, él va a hablar, como dijo él, o algo haría. A mí me parece que eso es bastante decidor del Papa. El Papa no suele sacarle, lo voy a decir coloquialmente, el quite a los problemas, y a mí me parece en ese sentido un gesto importante también de él haber hecho esa declaración y haberse en cierta medida comprometido a poder seguir investigando o sabiendo realmente qué fue lo que sucedió. Ahora, uno lee las declaraciones del Papa Francisco y dice al inicio de su visita el martes que pide perdón y que se va a apoyar a las víctimas de los abusos sexuales, pero uno lo escucha ayer y dice estas personas se están calumniando a un obispo y todos sabemos que son víctimas de abusos sexuales. ¿No hay una contradicción? Yo creo que no. Yo quiero insistir, mira, en este punto. Sí. Si él tiene la convicción de que el obispo Barros es inocente o no, yo creo que él va a hacer lo que él estima pertinente y prudente en ese sentido. Pero si efectivamente él encuentra o hubiese encontrado que habían antecedentes que iban en otra dirección, yo creo que el Papa hubiese actuado efectivamente de otra manera. No creo en realidad que haya contradicción. Ahora, yo creo, perdón, que habría contradicción si él tuviese nuevos antecedentes y ahí no hiciera nada, pero hasta el momento él ha señalado que no los tiene. En el mensaje del Papa Francisco, particularmente en la reunión que tuvo en la sacristía con los obispos y en otras instancias también, uno queda muy evidente la necesidad que tiene la Iglesia Católica, o por lo menos lo que cree el Papa Francisco, es que tiene que haber un cambio, una renovación, quizás a nivel de la cúpula. ¿Es posible que se lleven adelante esos cambios? ¿Qué tanto va a acoger la Iglesia Católica el discurso del Papa Francisco? A ver, yo creo que si algo también podemos sacar en limpio de la visita del Papa es que él nos interpeló no solamente a los católicos, sino que a todos los chilenos directamente, pero obviamente en especial a los obispos. Yo creo que ese discurso de los obispos o saludo fue muy fuerte. Yo creo que en cierta medida el Papa hizo un diagnóstico de una cierta crisis de la Iglesia chilena. Yo creo que eso es un secreto a voces, el mismo cardenal Ezzati lo dijo, la Iglesia chilena está en crisis, es una iglesia lejana, es una iglesia que cuenta con muy poca confianza, con poca credibilidad. Y en efecto, yo creo y espero que la semilla que ha sembrado el Papa, esta semilla de conversión, de conmover los corazones, de acercarse a la gente, tenga sus frutos, frutos que pueden ser a mediano o largo plazo, no lo sabemos todavía, pero eso va a depender claramente de cada obispo en su diócesis y de cada uno de nosotros, los católicos también, que seamos capaces de encarnar el mensaje del Papa. ¿Cuál crees tú que fue el objetivo de la visita del Papa a nuestro país?
Bueno, al Papa se le había invitado varias veces. Yo creo que no hay que olvidar eso, que el Papa efectivamente es un invitado por el gobierno de Chile y él consideró pertinente que a lo mejor era un buen momento para visitar nuestro país, para efectivamente dar un mensaje de esperanza. Como ¿Pero con él qué objetivo dijo. puntual? ¿Rescatar a nuestra iglesia, atender una emergencia, enterarse de primera fuente qué es lo que está ocurriendo realmente al interior de la cúpula del episcopado? ¿Qué es lo que tú crees? No, yo creo que el Papa está relativamente bien informado de lo que pasa en la iglesia chilena y en general yo diría que ese fue uno de los motivos. Es una visita pastoral como el Papa hace muchos. El Papa ha hecho 19 viajes en el periodo que lleva prácticamente 5 años, ha visitado 29 países. Lo voy a decir coloquialmente, esa es la pega del Papa, visitar los países pastoralmente. Es un pastor el que vino a visitarnos, no vino un rockstar, no vino un político, aunque tenga rango de jefe de Estado. Es una visita pastoral yo lo diría de esta manera, yo creo que la visita del Papa Francisco fue como una especie de nutriente muy poderoso para venir a alimentar quizás la fe de muchos católicos comunes y corrientes, que está bastante anémica, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Muchas gracias, Eugenio, por haber estado con nosotros. Buenos días. No, gracias a usted. Adiós. Bueno,